¿Cuántas veces te has despertado a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, sin saber exactamente por qué, pero con esa sensación aplastante de que algo está a punto de salir mal? No estás enfermo, no estás loco, pero tampoco estás en paz. Y eso te duele más de lo que quieres admitir, porque llevas años creyendo. Has visto a Dios actuar, conoces las Escrituras, pero el miedo sigue ahí, como una sombra que no se va, como una voz que susurra sin parar, y sí, y sí, y sí, y si pierdo el trabajo, y si mi matrimonio no resiste, y si esa llamada trae malas noticias, y si esta vez Dios no llega a tiempo. Eso no es fe débil, eso es una batalla real. Y hoy vengo a decirte que hay una promesa de Dios que muy pocos creyentes están usando. Una promesa que fue diseñada exactamente para ti, para este momento, para esta angustia que cargas en silencio. Pero ¿y si te dijera que Dios ya lo sabía, que ya había preparado una salida antes de que cayeras en esta trampa, y que su palabra lo dice con una claridad que va a sacudir todo lo que creías saber sobre el miedo? No te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Esa frase no es decoración de cuaderno. Esa frase es una declaración de guerra contra todo lo que el miedo ha construido dentro de ti. Porque el deseo más profundo de tu corazón en este momento no es tener más dinero, ni más tiempo, ni más respuestas. Es vivir un solo día sin ese nudo en el pecho. Es despertar y respirar sin sentir que el mundo se te viene encima. Es volver a confiar en Dios, en el proceso, en ti mismo. Y yo sé que eso parece imposible cuando llevas meses, quizás años, viviendo con el miedo pegado a los talones. Pero permíteme contarte algo antes de continuar. Hubo alguien en la Biblia que entendió este mismo agotamiento. No era un hombre débil, no era un cobarde, era un guerrero. Pero llegó un momento en su vida en que el miedo lo consumió tanto que se escondió debajo de un árbol y le pidió a Dios que lo dejara morir. Vivía en una tierra donde su nombre causaba temblor entre los enemigos del pueblo de Dios. Había visto fuego caer del cielo. Había confrontado a cientos de falsos profetas, solo, sin ejército, sin respaldo humano, solamente con la palabra de Jehová en la boca. Y había ganado. Pero después de esa victoria, llegó una amenaza. Solo una mujer, solo una carta, solo unas palabras escritas que decían: mañana a esta hora estarás muerto. Y ese hombre invencible huyó. Corrió al desierto, se tiró bajo un árbol y dijo: ya es suficiente. Señor, quítame la vida. El miedo no espera a que estés en tu peor momento para atacarte. A veces llega justo después de tu mayor victoria. Justo cuando crees que ya superaste lo peor, justo cuando bajas la guardia. ¿Sabes quién era ese hombre? Era Elías, el profeta de fuego, el hombre que nunca murió, el que fue arrebatado al cielo en un carro de llamas. Y aún ese hombre conoció el sabor amargo del miedo paralizante. ¿Y qué hizo Dios? No lo regañó, no lo abandonó, no le dijo vergüenza debería darte. Le mandó un ángel. Le dio pan recién horneado. Le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. La lección no es pequeña. Dios no abandona a los suyos cuando el miedo los vence, pero sí espera que se levanten. Y tú vas a levantarte hoy. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a tocarte el corazón, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y escribe en los comentarios la siguiente frase: hoy le digo no al miedo y sí a la promesa de Dios sobre mi vida. Escríbela. No la dejes pasar, porque hay poder en la declaración y en un momento te voy a explicar por qué. Quédate hasta el final de este video porque allí puede estar la clave que Dios usará para desbloquear una nueva temporada en tu vida. Ahora mismo, prepárate, porque lo que vamos a descubrir juntos no solamente va a darte información, va a darte herramientas reales para que hoy mismo empieces a vivir diferente. 1. El espíritu que no te dio Dios.
Escúchame bien. Hay algo que necesitas entender antes de seguir adelante, y es lo siguiente. El miedo que sientes no vino de Dios. No lo fabricó Él. No lo envió como prueba. No lo permitió para hacerte más fuerte. El miedo constante, ese pánico sordo que no te deja descansar, tiene un origen completamente diferente, y la Biblia lo dice sin rodeos. Pablo le escribe a Timoteo en un momento crítico. Timoteo era un joven pastor que enfrentaba una presión enorme. Había herejes dentro de la iglesia. Había persecución desde afuera. Había momentos donde el desánimo y el temor lo invadían tanto que Pablo le tiene que escribir y decirle: Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Esa palabra en el griego original es deilia y significa terror, pánico, pusilanimidad. Y Pablo dice con toda claridad: ese espíritu no viene de Dios. Entonces, si no viene de Dios, ¿de dónde viene? Y aquí es donde necesito que te detengas, porque la mayoría de creyentes viven aceptando el miedo como si fuera parte de su personalidad. Es que yo soy así, yo siempre he sido ansioso, es que en mi familia todos somos así, es que mi vida ha sido difícil y es normal que tenga miedo. Y al decir eso, están firmando un contrato con algo que no tiene ningún derecho legal sobre su vida. Déjame ser directo contigo. El miedo constante no es tu carácter, no es tu herencia familiar, no es consecuencia de tus circunstancias, es un espíritu. Y un espíritu tiene que obedecer cuando el Hijo de Dios lo confronta con autoridad. ¿Cuántas horas has pasado esta semana preocupado por cosas que todavía no han ocurrido? ¿Cuántas conversaciones imaginarias has tenido en tu cabeza sobre escenarios que quizás nunca se materialicen? ¿Cuántas noches has perdido el sueño por situaciones que finalmente resultaron en nada? El miedo es exactamente como un ladrón que entra a tu casa sin romper ninguna ventana. Entra por la puerta del pensamiento. Se instala en la sala de tu mente. Y desde ahí empieza a cobrar renta emocional, renta de energía, renta de sueño, renta de paz, hasta que un día te das cuenta de que llevas años pagándole a alguien que no tiene ningún derecho de vivir contigo. Ahora escucha esto con atención. Pablo no solamente le dice a Timoteo lo que Dios no le dio, le dice también lo que sí le dio. Y son tres cosas, tres palabras que son la medicina exacta para el miedo constante. La primera, poder. Eso significa que tienes autoridad, que no eres una víctima indefensa de tus circunstancias, que hay dentro de ti una capacidad sobrenatural que no depende de tu fuerza, de tu inteligencia ni de tus recursos. La segunda, amor. El amor perfecto echa fuera el temor. Lo dice Primera de Juan 4, versículo 18. El miedo vive donde el amor de Dios no ha sido completamente recibido. Cuando entiendes con profundidad cuánto te ama Dios, cuando lo internalizas no solo como doctrina, sino como experiencia real, el miedo empieza a perder terreno. La tercera, dominio propio. Eso significa que puedes elegir. Puedes decidir en qué piensas. Puedes decidir a qué le das espacio. Puedes decidir qué voz escuchas. El dominio propio es la capacidad de no dejarte arrastrar por cada ola de pánico que viene. Y ahora quiero darte el mapa de instrucciones específico para comenzar a usar estas tres armas hoy mismo. No en algún momento. Hoy. Primero, identifica el momento exacto en que el miedo entra. No es de golpe. Siempre hay un pensamiento disparador. Puede ser una noticia, una conversación, un recuerdo, una fecha en el calendario. Aprende a reconocer ese primer pensamiento porque ahí es donde tienes que hacer el corte. El miedo necesita que lo sigas. Si no lo sigues, se debilita. Segundo, en el momento en que lo identifiques, no lo alimentes con más preguntas. El miedo se alimenta de preguntas sin respuesta. Cada y sí que te haces es una cucharada que le das. Corta la cadena en ese momento. No el segundo después. En ese momento. Tercero, reemplaza el pensamiento con una declaración de poder. No con un voy a intentar no tener miedo, sino con una declaración firme. En voz alta. Dios no me dio espíritu de cobardía. Tengo poder, amor y dominio propio.
¿Por qué en voz alta? Porque Romanos 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír. Tu oído necesita escuchar tu propia voz, declarando la verdad para que tu mente comience a alinearse con ella. No es un ritual vacío, es una estrategia bíblica. Cuarto, examina tu dieta de información. ¿Cuántas horas al día consumes noticias, redes sociales, conversaciones negativas? Si pasas 3 horas alimentando tu mente con información que genera ansiedad y 5 minutos con la palabra de Dios, tu problema no es espiritual en ese momento, es nutricional. Estás mal alimentado, y un cuerpo mal alimentado no puede pelear bien. Quinto, establece un ritual de paz cada mañana antes de tocar el teléfono, antes de revisar mensajes, antes de ver noticias, antes de hablar con nadie. Dale los primeros minutos de tu día a Dios. Esos primeros momentos establecen el tono emocional de todo lo que viene después. Si los primeros 10 minutos del día los llenas de noticias malas, de mensajes preocupantes, de notificaciones de emergencia, le estás entregando el tono del día al miedo desde el principio. Sexto, rodéate de personas que edifiquen y no de personas que amplifiquen tu miedo. Hay personas que cuando les cuentas una preocupación, te devuelven 10 razones más para preocuparte. Esas personas no son tus enemigos, pero tampoco son tu medicina. El ambiente en que te mueves influye más de lo que crees en el nivel de ansiedad que sientes. Séptimo, practica la gratitud activa cada noche antes de dormir. Nombra en voz alta 3 cosas específicas por las que le agradeces a Dios ese día. No cosas genéricas, cosas reales, concretas de ese día. La gratitud activa reorienta el cerebro desde el modo de amenaza hacia el modo de confianza. Y cuando tu cerebro opera desde la gratitud, el miedo pierde su audiencia. Esto no lo digo yo. La neurociencia lo confirma. Dios lo diseñó así. Ahora permíteme confrontarte con algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. Si puedes pasar 40 minutos desplazándote por redes sociales antes de dormir, puedes pasar 10 minutos en oración y declaración. Si tienes tiempo para ver una serie entera un sábado por la tarde, tienes tiempo para leer 3 capítulos de los Salmos. El problema no es de tiempo, es de prioridad. Y las prioridades revelan en qué crees realmente, mucho más que las palabras que dices los domingos. El miedo no es tu destino, es una condición que se puede romper, y la ruptura comienza hoy, con el primer paso del mapa que te acabo de dar. Dime ahora mismo desde qué ciudad me estás escuchando. Escríbelo en los comentarios, y junto a tu ciudad, escribe esta frase. Desde aquí declaro que el miedo no tiene autoridad sobre mi vida. Necesito saber que alrededor del mundo hay hombres y mujeres que hoy están decidiendo levantarse del miedo y caminar en la promesa de Dios. Tu comentario no es solo una interacción, es una declaración pública de tu fe. 2. Cuando el miedo viste ropa de cordero. Permíteme decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. El miedo más peligroso no es el que te hace temblar, es el que te convence de que estás siendo responsable, el que te dice, no es miedo, es sabiduría, el que te hace quedarte quieto, no avanzar, no arriesgar, no dar el paso, no soltar lo que tienes que soltar, y todo disfrazado de sentido común. Ese miedo no grita, susurra, y es por eso que es tan difícil de detectar y tan difícil de enfrentar. Mateo 25 cuenta la historia de 3 siervos a quienes su señor les entregó talentos antes de irse de viaje. A uno le dio 5, a otro 2, y al último 1. Los 2 primeros invirtieron, arriesgaron, trabajaron, y cuando el señor regresó, los recibió con alegría. Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero el tercer siervo fue diferente. No malgastó el talento, no lo perdió, lo enterró, lo guardó, lo protegió. ¿Y sabes qué le dijo a su señor cuando le preguntó por qué? Le dijo, tuve miedo, tuve miedo.
Esas dos palabras explican una vida entera de talentos enterrados, de sueños guardados, de llamados postergados, de puertas que nunca se tocaron porque el miedo convenció al siervo de que no moverse era prudencia. ¿Cuántos talentos has enterrado tú? ¿Cuántos sueños tienes guardados bajo 7 llaves porque no es el momento? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado una dirección y tú le has dicho que sí con la boca, pero con los pies no te has movido? Eso tiene nombre. Y el Señor de la parábola lo nombró sin rodeos: siervo malo y negligente. Eso debería sacudirnos, porque hay una versión de nosotros que está siendo negligente con lo que Dios nos dio, no por maldad, sino por miedo. Y ese miedo tiene consecuencias reales, no en un futuro lejano. En tu vida hoy, ¿prefieres la comodidad de lo conocido o la bendición de lo que Dios preparó para ti más allá de tu zona segura? Porque no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. La fe avanza, el miedo se queda, y tú tienes que elegir. El talento que Dios te dio no es tuyo para guardarlo, es tuyo para multiplicarlo. Y multiplicarlo implica riesgo, implica fe, implica moverte, aunque no veas el camino completo. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pedro caminó sobre el agua sin garantías de no hundirse. David enfrentó a Goliat sin armadura que le quedara bien. La fe bíblica siempre ha implicado movimiento en medio de la incertidumbre. Siempre. Sin excepción. Tu vida espiritual es exactamente como un músculo. Si no lo usas, se atrofia. Si no ejercitas tu fe, si no la pones en práctica frente al miedo, si no la desafías con acciones concretas, ese músculo se va debilitando hasta que un día ya no puedes levantarte ni siquiera ante los desafíos más pequeños. Y entonces te preguntas, ¿por qué te sientes tan débil espiritualmente? La respuesta es que llevas tiempo sin ejercitar lo que Dios te dio. Recuerdo una temporada en mi propia vida donde yo también enterré lo que Dios me había dado. Había recibido una dirección clara, una visión que sentía en los huesos que era de Dios, pero la presión de lo que otros podrían pensar, el miedo al fracaso, el miedo a equivocarme delante de personas que me conocían, todo eso me paralizó. Pasé meses diciéndome que estaba esperando el momento correcto, y un día, mientras oraba, sentí que Dios me preguntaba de una manera que llegó hasta lo más profundo. ¿Cuándo vas a dejar de guardar lo que te di para que lo uses? Esa pregunta me partió por dentro, porque entendí que mi espera no era fe, era miedo disfrazado de paciencia. Y la diferencia entre las dos es simple. La paciencia espera activamente con confianza. El miedo espera paralizando con excusas. Y ahora te doy el mapa de instrucciones para desenterrar lo que el miedo te hizo guardar. Porque el talento sigue ahí. Dios no lo quitó. Solo está esperando que lo desentierres. Primero, identifica una área específica de tu vida donde llevas tiempo esperando. No lo llames más paciencia si en realidad es parálisis. Sé honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que no has hecho porque tienes miedo de lo que podría pasar si lo intentas? Segundo, escribe en un papel lo peor que podría pasar si das ese paso. No lo supongas en tu cabeza, porque en tu mente siempre se magnifica. Escríbelo, ponlo en papel, y luego pregúntate con honestidad, ¿podrías sobrevivir a eso con la ayuda de Dios? La respuesta casi siempre es sí, y ese sí es suficiente para moverte. Tercero, recuerda una vez en tu vida en que avanzaste con miedo y Dios no te falló. Hay al menos una. Búscala, recuérdala con detalle. ¿Cómo se sentía tu estómago antes de dar ese paso? ¿Y cómo terminó? Esa memoria no es nostalgia, es evidencia. Es prueba de que Dios ha estado contigo en el movimiento, no en el estancamiento. Cuarto, toma una acción pequeña hoy. No tienes que dar el salto completo mañana, pero sí tienes que dar un paso hoy. Un correo que has querido enviar, una conversación que has postergado, una inscripción que has evitado, un llamado que has sentido y has callado. Un paso. Concreto. Hoy. Quinto. Hora con petición específica, no genérica.
No le digas a Dios, ayúdame con el miedo, eso es demasiado vago. Dile exactamente, Señor, dame valentía para hacer esto que sé que tú me has pedido y que el miedo me ha impedido hacer. La oración específica genera fe específica. Sexto, encuentra un compañero de responsabilidad, alguien a quien le cuentes el paso que vas a dar y que te pregunte después si lo diste. El miedo prospera en el secreto. Cuando lo sacas a la luz, cuando lo compartes con alguien de confianza, pierde mucho de su poder. No estás confesando debilidad, estás activando comunidad. Séptimo, celebra cada acto de valentía, por pequeño que sea. No esperes a haber cruzado el mar para celebrar. Celebra haber puesto un pie en el agua. La celebración de pequeñas victorias construye la confianza que necesitas para enfrentar los grandes desafíos. Dios lo celebra con nosotros. Nosotros también debemos celebrarlo. Ahora quiero hacerte una pregunta directa y quiero que la respondas en los comentarios. ¿Cuántos años tienes? Escribe tu edad ahora mismo. No lo dejes para después, porque quiero que sepas algo importante. No importa si tienes 35 o si tienes 60. El tiempo que tienes por delante es suficiente para que Dios haga algo extraordinario con lo que enterraste por miedo. La edad no es un obstáculo para el llamado de Dios. Moisés tenía 80 años cuando comenzó su misión más grande. No te queda demasiado poco tiempo. Te queda exactamente el tiempo que Dios necesita para hacer lo que prometió. El miedo que viste ropa de prudencia ha robado suficiente de tu vida. Hoy lo desenmascaras. Hoy desenterras lo que Dios te dio. Y hoy empiezas a multiplicarlo. 3. El ancla que el miedo cortó. Ahora viene algo que va a cambiar la manera en que ves tu vida entera, porque hay una razón profunda, muy profunda, por la que el miedo tiene tanto poder sobre ciertos creyentes. Y no es falta de fe superficial, no es debilidad de carácter, es algo mucho más específico y mucho más tratable de lo que piensas. El miedo constante florece donde hay una desconexión entre lo que se cree con la cabeza y lo que se ha experimentado con el corazón. Hay personas que saben que Dios es bueno, pero nunca han experimentado su bondad de una manera que les haya sacudido el alma en carne propia. Saben la doctrina, conocen los versículos, pero en algún punto de su historia algo les rompió el ancla, un dolor que no fue sanado, una oración que aparentemente no fue respondida, una pérdida que nunca fue procesada delante de Dios. Y desde ese momento, sin darse cuenta, empezaron a guardar distancia emocional con Dios, aunque siguieran yendo a la iglesia, aunque siguieran orando, aunque siguieran cantando los mismos cánticos. Eso se llama fe herida. Y la fe herida es el terreno más fértil que existe para el miedo constante. Permíteme llevarte al Salmo 23. Es el salmo más conocido de toda la Biblia. Lo han recitado en bodas y en funerales, lo han puesto en cuadros y en placas. Pero hay una línea en ese salmo que la mayoría pasa por alto completamente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque ande, no dice si algún día llegará a andar, dice aunque. Asume que vas a pasar por el valle, asume que va a haber oscuridad, asume que va a haber momentos donde no verás la salida, y en medio de ese asumido dice, no temeré. ¿Por qué? No porque el valle desapareció, sino porque tú estarás conmigo. La clave no es la ausencia de problemas, la clave es la presencia de Dios en medio de los problemas. Y aquí está el error que está cometiendo mucha gente. Están esperando que Dios quite el valle para dejar de tener miedo. Están esperando que las circunstancias cambien para tener paz. Están esperando que el diagnóstico mejore, que la economía se estabilice, que la relación se arregle, que los hijos regresen para entonces relajarse y confiar en Dios. Pero la paz de Dios no funciona así. La paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Lo dice Filipenses 4, versículo 7. Eso significa que es una paz que no tiene sentido desde la perspectiva humana. Es una paz que existe aunque los problemas no hayan desaparecido. Es una paz que coexiste con la tormenta.
no es la paz que viene después de la tormenta. Es la paz que está disponible durante la tormenta. Y esa diferencia lo cambia todo. ¿Prefieres esperar a que todo esté resuelto para tener paz? ¿O prefieres aprender a tener paz mientras todo se está resolviendo? Porque si eliges lo primero, es posible que esperes toda la vida. Las circunstancias perfectas no van a llegar. El mundo nunca va a estar lo suficientemente tranquilo. Pero la paz de Dios está disponible ahora mismo. Ahora. En este momento. La queja es exactamente como abrir una llave de agua y dejar que tu energía espiritual se derrame en el piso. Cada vez que te quejas de tu situación, cada vez que le dices a Dios con tus palabras o con tu actitud, esto está muy mal y no confío en que tú lo vas a resolver, estás drenando el depósito de paz que Él quiere llenarte. Y un depósito vacío no puede sostener el peso de la fe en los momentos difíciles. Permíteme ser honesto. Hay creyentes que llevan la Biblia bajo el brazo, pero la boca llena de queja. Hay personas que conocen el Salmo 23 de memoria, pero viven como si Dios hubiera abandonado el valle. Y eso no es hipocresía necesariamente. Es una fe que nunca terminó de sanar de una herida antigua, una herida que sigue infectando el presente, aunque nadie la vea desde afuera. ¿Hubo algún momento en tu pasado donde sentiste que Dios no llegó a tiempo? ¿Hubo una pérdida, un fracaso, una traición que en el fondo de tu corazón todavía no has podido entender? ¿Hay algo que le guardas a Dios sin habérselo dicho directamente en oración? Porque si la respuesta es sí a cualquiera de esas preguntas, necesitas saber que ahí puede estar la raíz del miedo que te persigue hoy. No en tu presente, en tu pasado sin sanar. Y Dios quiere sanarlo. No para que olvides lo que viviste, sino para que puedas avanzar sin que ese peso siga determinando cómo ves el futuro. Quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios el nombre de alguien a quien amas y por quien quieres declarar valentía y paz hoy. Un hijo, una madre, un amigo, un esposo, una esposa, un hermano. Escribe su nombre y escribe: Señor, libera a este ser querido del miedo y muéstrale tu presencia en el valle. Porque cuando declaras bendición sobre los que amas, Dios multiplica esa misma bendición sobre ti. Es un principio que opera en el reino de Dios. Cuando oras por otros, tu propia fe se fortalece. Y ahora el mapa de instrucciones para reconectar tu corazón con la presencia de Dios y romper la raíz del miedo desde adentro. Primero, identifica la herida. Tómate un momento en privado con Dios y pregúntate, ¿hubo un momento donde dejé de confiar plenamente en Él? ¿Hubo una situación donde algo se rompió en mi relación de confianza con Dios? No tienes que tener una respuesta inmediata, pero tienes que hacerte la pregunta y quedarte quieto esperando la respuesta. Segundo, lleva esa herida a la oración de manera específica, no de manera genérica. No digas Dios sana mi corazón y ya. Di, Señor, esa pérdida que viví, ese momento donde sentí que no llegaste, todavía me duele y todavía me da miedo que se repita. Necesito que me des entendimiento o paz, porque no puedo cargarlo más solo. Tercero, elige creer en la bondad de Dios como un acto de voluntad, no como un sentimiento. La confianza no siempre viene acompañada de una emoción positiva al principio. A veces, tienes que elegir creer aunque no lo sientas, y esa elección repetida, practicada todos los días, es la que eventualmente produce el sentimiento de paz que tanto buscas. Cuarto, lee el Salmo 34, el Salmo 46 y el Salmo 91 en voz alta cada noche durante 7 días. No los leas como texto religioso de rutina. Léelos como cartas personales de Dios escritas para ti, para este momento específico de tu vida. ¿Por qué 7 días? Porque necesitas tiempo suficiente para que la palabra comience a penetrar capas de miedo que se construyeron durante años. Un día no alcanza. 7 días son suficientes para empezar a ver diferencia. Quinto, cultiva la práctica del recordatorio de fidelidad. Cada semana escribe en una libreta una instancia específica donde Dios fue fiel en tu vida.
No tiene que ser un milagro grandioso, puede ser pequeño, que llegó el dinero justo cuando lo necesitabas, que aquella situación se resolvió de una manera que no esperabas, que aquella persona apareció en el momento correcto. Cada registro de fidelidad es una piedra de altar que te recuerda quién es Dios cuando el miedo intenta hacerte olvidar. Sexto, practica el silencio intencional durante 10 minutos al día. El miedo habla muy fuerte, y muchas veces lo alimentamos llenando cada momento de ruido, música, series, conversaciones, para no tener que quedarnos solos con nuestros pensamientos. Pero Dios habla en el silencio. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Salmo 46. El silencio no es vacío, es espacio donde Dios puede hablar. Séptimo, confía en el proceso aunque no veas el resultado todavía. El valle de sombra de muerte tiene entrada y tiene salida. No es un círculo, es un camino. Y si estás en el valle hoy, no estás atrapado, estás transitando. Y Dios va contigo a cada paso. Ese es el ancla que el miedo intentó cortar, pero hoy la vuelves a poner en su lugar. 4. La vida que Dios diseñó para ti sin miedo. Llegamos al momento más importante de todo este mensaje, y quiero que te quedes muy quieto por un instante, porque lo que voy a decirte ahora no es para que lo escuches y lo olvides, es para que lo recibas como una verdad que cambia la dirección de tu vida, para que lo lleves contigo cuando salgas de aquí. Josué capítulo 1 versículo 9. Dios le habla a Josué justo en el momento más difícil de su historia. Moisés acaba de morir, el hombre que había liderado al pueblo durante 40 años, el único líder que conocían, el que había abierto el mar, el que había hecho descender el fuego, el que hablaba con Dios cara a cara, acababa de morir. Y la responsabilidad de llevar a 2 millones de personas a través del Jordán y conquistar una tierra llena de gigantes había caído sobre los hombros de Josué. Imagina ese peso, imagina esa presión, imagina el miedo que debía sentir ese hombre en ese momento. Y Dios no le da un plan estratégico, no le da un mapa del territorio, no le explica cómo va a derribar las murallas. Lo primero que le dice es esto: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. No temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Dios le da 4 instrucciones emocionales antes de darle una sola instrucción táctica. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el campo de batalla más importante no está en Canaán, está en la mente de Josué. Y si Josué no conquista el miedo en su interior, nunca va a poder conquistar ningún territorio en el exterior. Lo mismo aplica para ti. La batalla más grande que tienes por delante no es tu situación económica, no es la enfermedad que te diagnosticaron, no es la relación rota, no son los hijos que se alejaron. La batalla más grande es la que se libra adentro. Y Dios te dice lo mismo que le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente porque yo estaré contigo. Escúchame bien. Cada vez que cedes al miedo, estás eligiendo vivir por debajo del nivel que Dios diseñó para ti. El miedo no es una condición aceptable para el Hijo de Dios. Es una intrusión. Es una mentira que opera como si fuera verdad, y tiene que ser confrontada como tal, con la autoridad que ya tienes, porque sí existe una versión de tu vida sin miedo constante. Dios ya la diseñó. Una versión donde te despiertas con expectativa en lugar de ansiedad. Una versión donde tomas decisiones desde la fe en lugar de desde el pánico. Una versión donde confías en el proceso, aunque no entiendas cada detalle. Esa versión existe, está disponible, y la diferencia entre la vida que tienes hoy y la vida que Dios diseñó no es la cantidad de problemas que enfrentas, es la postura con la que los enfrentas. El miedo constante no es el problema, es el síntoma. La verdad incómoda es esta: la enfermedad es la desconexión entre quién eres en Cristo y cómo estás viviendo. Y la cura es la misma que Dios le recetó a Josué: la presencia constante y activa de Dios como base de cada decisión que tomas. ¿Prefieres seguir siendo arrastrado por tus pensamientos
¿O prefieres aprender a gobernarlos con autoridad? Porque tienes esa capacidad. Pablo lo dice en 2 de Corintios 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento, no algunos, no los fáciles, todos. Eso es dominio propio. Eso es lo que Dios ya te dio, y que el miedo te ha convencido de que no tienes. Tu vida espiritual es como un jardín. Si no lo atiendes todos los días, las malezas crecen solas. No tienes que plantar maleza. Crece sola, sin esfuerzo, sin invitación. El miedo es exactamente eso, una maleza que crece sin que la plantes. La fe hay que cultivarla intencionalmente, con disciplina, con constancia, con las herramientas correctas. Y cuando lo haces, ese jardín florece de una manera que transforma no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Hay alguien en tu lista de contactos que ahora mismo está paralizado por el miedo y no sabe a dónde acudir. Alguien que lleva semanas, quizás meses, viviendo en esa oscuridad silenciosa que tú también conociste. Comparte este video con esa persona ahora mismo, porque este puede ser el mensaje que Dios use para darle el primer empujón hacia la libertad. No lo pienses 2 veces. Hazlo ahora, porque si tú encontraste algo que te transformó, compartirlo no es opción, es responsabilidad. Y ahora el mapa final de instrucciones para vivir la vida que Dios diseñó para ti sin miedo. Este es el mapa que sintetiza todo lo que hemos hablado hoy. Primero, toma una decisión definitiva hoy. No mañana, no la próxima semana cuando te sientas listo. Hoy. La decisión de no permitir que el miedo siga gobernando tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Las decisiones definitivas cambian trayectorias. Las intenciones vagas no cambian absolutamente nada. Segundo, construye una rutina de guerra espiritual diaria. Esto no es opcional si quieres resultados reales en tu vida. Mínimo 15 minutos cada mañana de palabra leída en voz alta y declaración. Haz de eso un compromiso tan innegociable como comer o como bañarte. El guerrero que no se equipa cada día pelea en desventaja permanente. Tercero, aprende a interrumpir el ciclo del miedo con acción inmediata. Cuando el miedo llegue, no te sientes a pensarlo. No te quedes quieto. Muévete. Ora. Declara. Llama a alguien de confianza. Camina. Haz algo concreto. El movimiento rompe el ciclo. El miedo prospera en la inmovilidad total. Cuarto, declara la palabra sobre cada área específica donde el miedo ha operado. Si el miedo opera en tus finanzas, declara Filipenses 4, versículo 19. Si opera en tu salud, declara Isaías 53, versículo 5. Si opera en tus relaciones, declara Primera de Juan 4, versículo 18. No uses la Biblia como adorno de pared, úsala como espada en la batalla diaria. Quinto, rodéate conscientemente de un ambiente de fe. Esto incluye la música que escuchas mientras manejas, los sermones que consumes, los videos que ves antes de dormir, las personas con las que pasas más tiempo. Tu ambiente espiritual es o un incubador de fe o un incubador de miedo. Elige con conciencia y con intención. Sexto, practica la entrega diaria y específica. Cada mañana, antes de enfrentar el día, dile a Dios en oración: Señor, entrego en tus manos cada situación que el miedo ha tomado como rehén. No voy a cargarlo más. Es tuyo. Y cuando el miedo intente regresar durante el día, recuérdale que ya fue entregado. Ya eso lo dejé en manos de Dios. No te pertenece a ti. Séptimo, celebra tu historia de fe de manera regular. Dedica tiempo a recordar cómo Dios te ha sacado antes, cómo ha proveído en lo imposible, cómo ha restaurado lo que parecía irreparable. Cada historia de fidelidad que recuerdas es combustible para enfrentar el siguiente desafío sin miedo. El miedo te dice que Dios falló antes. La memoria fiel te recuerda que Dios nunca ha fallado. El miedo constante no es tu destino, no es tu herencia, no es lo que Dios diseñó para ti.
Tú fuiste diseñado para la valentía, para la confianza, para la paz que sobrepasa el entendimiento, y esa vida está disponible para ti ahora mismo, no cuando cambien las circunstancias, no cuando todo esté resuelto, ahora. Cierre. Quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios la siguiente frase. Escríbela como un pacto, como una declaración que haces delante de Dios y delante de esta comunidad. Hoy mismo decido que el miedo no gobierna más mi vida. Dios es mi fortaleza y en Él confío. Escríbela completa. No la reduzcas, no la dejes pasar, porque hay un poder real en lo que declaras públicamente. Y yo creo que esta declaración marca el inicio de una nueva temporada en tu historia. Ahora necesito decirte algo importante. YouTube está limitando los videos de contenido cristiano. Los algoritmos de esta plataforma están diseñados para promover todo tipo de contenido, menos el mensaje del Evangelio. Cada día se hace más difícil que este tipo de mensajes llegue a quienes más lo necesitan, y eso no lo podemos permitir. La palabra de Dios no puede ser silenciada mientras nosotros tengamos voz. Voy a enseñarte exactamente cómo podemos luchar juntos contra ese silenciamiento. Primero, si no estás suscrito a este canal, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Está justo debajo del video. Es completamente gratuito. Toma 2 segundos. Y con ese gesto simple, le dices al algoritmo de YouTube que este contenido importa, que este mensaje vale la pena mostrárselo a más personas. Segundo, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Porque sin esa campanita, el algoritmo decide por ti si te muestra el contenido o no. Y muchas veces para los videos de fe, elige no mostrártelo. La campanita es tu manera de tomar el control. Tercero, dale like a este video. Ese gesto tan simple le dice a YouTube que este mensaje tiene valor, y esa señal hace que el sistema lo recomiende a más personas que lo necesitan. Cuarto, comparte este video. Y quiero que pienses en esto. Imagina que estás en un edificio en llamas y encuentras la salida. ¿Te irías solo dejando a las personas que conoces adentro? Por supuesto que no. Este video puede ser esa salida para alguien que amas y que ahora mismo está paralizado por el miedo sin saber qué hacer. No esperes a que te lo pidan. Envíalo por mensajes, públicalo en tus redes, ponlo donde alguien que lo necesita pueda encontrarlo. Si no estás suscrito mientras escuchas esto, déjame hablarte con franqueza y con amor. ¿Cómo esperas crecer espiritualmente si no estás dispuesto a dar ni siquiera el paso más simple para mantenerte conectado con un mensaje que alimenta tu fe? La suscripción no es para mí, es para ti. Es para que YouTube no decida por ti qué contenido necesitas y cuándo recibirlo. Y si ya estás suscrito, quiero que sepas algo. Eres parte de algo más grande que un canal. Eres parte de una comunidad de hombres y mujeres que han decidido no conformarse con una fe paralizada, que han decidido seguir buscando a Dios aunque el mundo vaya en dirección contraria. Sigue viendo los videos, sigue comentando, sigue compartiendo, porque tu constancia es lo que hace posible que este mensaje llegue a quien más lo necesita. Ahora quiero orar contigo antes de despedirme. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy me paro en la brecha por cada persona que ha escuchado este mensaje. Señor, tú conoces la historia detrás del miedo que cada uno ha cargado. Conoces los momentos que los quebraron, las oraciones que sintieron sin respuesta, los valles que los dejaron exhaustos y sin palabras. Pero hoy, Dios, decretamos libertad sobre cada vida. Decretamos que el espíritu de cobardía es roto en el nombre de Jesús y que el espíritu de poder, de amor y de dominio propio toma su lugar de hoy en adelante. Dales, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dales valentía para avanzar aunque no vean el camino completo. Sana las heridas antiguas que han alimentado el miedo en el presente y dales la certeza profunda de que nunca, en ningún valle, en ninguna noche oscura, en ninguna crisis,
han estado solos. Porque tú, Señor, eres el Dios que camina con sus hijos hasta el final, que no abandona, que no llega tarde, y que convierte cada valle en testimonio de tu fidelidad. Gracias por estas vidas. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.